Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con el enésimo jaleo que estamos montando, que Dios bendito, lo de Pedro Sánchez, ya no sé si decir lo de Pedro Sánchez y Zapatero o lo de Zapatero y Pedro Sánchez, porque aquí la autoría inicial, la consecutiva o la colaborativa está claro que es de los dos, pero la inicial, el impulso inicial tiene toda la pinta de que viene del señor de los lobbies en Cuba, de los lobbies en Venezuela, bueno, en Venezuela es mucho más que un lobby, de los lobbies en Guinea y de los lobbies en China, y me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver, nos estamos enfrentando en estos momentos a Estados Unidos y al consenso en la Unión Europea, porque no solamente es que le estemos haciendo un paseillo de entrada a nuestro nivel tecnológico más básico y más prioritario en temas como seguridad, almacenamiento de datos de la policía a la China Huawei, sino que directamente es que, por lo visto, José Luis Rodríguez Zapatero no solamente se ha encargado de empujar en los proyectos, sino que ha dejado una especie de señor, Segundo Martínez, que fue su jefe de seguridad en Moncloa y que lo ha dejado, de hecho, incrustado en la propia Huawei, y que es una de las personas que está funcionando con el lobby para que Huawei, que tiene el temor / evidencia en un montón de países de que contribuye con el gobierno chino en temas literalmente, bueno, para no meternos en más líos, no voy a decir espionaje, pero de cercanía a la filtración de información. Y va y resulta que lo habría dejado como una especie de vigilante para que avancen los proyectos de esta empresa. Sandra. Pues sí, la verdad es que, bueno, para entender toda esta historia, porque estamos hablando de unos contratos que seguimos manteniendo con Huawei para las escuchas judiciales, una empresa que por ley tiene la obligación de ceder al Partido Comunista Chino, es decir, a la dictadura comunista, cualquier información que este partido considere relevante. Claro, esto es como decir que todo está en sus manos, ¿no? De ahí ese cabreo de las autoridades, tanto de Estados Unidos como de Bruselas, y esa advertencia de que estamos poniendo en peligro nuestra seguridad nacional, pero también la seguridad internacional, y de que, bueno, pues estamos empezando a ser, o dejamos de ser ya de una vez por todas, porque ya hemos dado buenas señas en este sentido, un socio fiable para otros países. Claro, cuando uno ve esto de forma aislada, dice, a lo mejor no entiende, ¿no?, este empecinamiento del gobierno por mantener esos contratos con Huawei a pesar de todas las advertencias. Pero tú apuntabas a Segundo Martínez y a Zapatero, y yo creo que para entender esto es muy importante atender a todas esas piezas del puzzle que nos han ido dejando los socialistas en los últimos años. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que aquí la persona que mueve los hilos es realmente un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que desde hace mucho tiempo ha ido dando señas de sus vínculos con China. No solamente hay que recordar que, para empezar, los primeros contratos con Huawei de aquella era, en colaboración con otra empresa que se llamaba Symantec, vienen precisamente de 2004, cuando Zapatero está en la Moncloa. Es en 2005, un año después, cuando precisamente se fortalecen esas relaciones de España con China. Hay que recordar, y lo hemos comentado ya en alguna ocasión, que ya en 2005 José Luis Rodríguez Zapatero ofrece una rueda de prensa en la que habla incluso de que somos socios privilegiados, unas declaraciones que en aquel momento llamaron poderosamente la atención, ¿no? Y luego tampoco se nos puede escapar que en medio de todo esto está el famoso chiringuito, el Gate Center, esa especie de lobby, o llamémosle X, una organización que el expresidente ha utilizado para hacer negocios con China. Pero es particularmente significativo todo ese cúmulo de personas del entorno del expresidente que están metidos en el ajo de alguna u otra manera, que tienen que ver con China o con Huawei. Y en este sentido, bueno, tú mencionabas a Segundo Martínez, pero fíjate, por empezar cronológicamente, la primera persona interesante que entra dentro de este juego es José Blanco. Hay que recordar que en el año 2019, cuando ya empieza la guerra comercial con Estados Unidos, cuando ya se empieza a hablar de que Huawei no es un proveedor fiable, quien empieza a hacer la labor de lobby tanto en España como en Estados Unidos en favor de esta compañía es precisamente Acento, el lobby, la consultora del socialista José Blanco, ministro con José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, que aquí en esta empresa quien está también, Antonio Hernando, hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones. Si seguimos avanzando en el tiempo... Hay algún otro, Sandra, del PP pasado, que Dios bendito. Sí. A ver si los empezamos a controlar, porque, joder. Sí. Pero en el año 2020, si continuamos avanzando, también hay personas del entorno de Zapatero que entran en el juego. Para empezar, en ese año, Huawei, qué casualidad, contrata ¿a quién? A las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Tienen una agencia de publicidad que se llama What the Fab. Nadie sabe qué es lo que hacen para Huawei o qué es lo que hicieron, pero el caso es que consiguen este contrato. Repite el nombre, Sandra, que a lo mejor ha pasado desapercibido, para que la gente se haga una idea del estilazo y del nivelazo como agencia de publicidad. Repítelo. Se llama What the Fab. Eso, nada. What the Fab.
que podría ser what the fuck hacen, ¿no? Vamos, tú me dirás. Pero vamos. Vamos, es una forma camufladilla, ¿eh? ¿Sabes? Yo, de verdad, ¿qué nivel? Pues Huawei contrata a estas chicas, a esta agencia de publicidad, que también, para que nos hagamos a la idea, su otro gran cliente, ¿cuál es? Venezuela. Bueno, pues oye, qué casualidad, ¿no? Que son los dos grandes países, las dos grandes dictaduras con las que sus padres tienen negocios. Pero también es ese año, en el año 2020, en el que entra en juego en Huawei una persona que seguramente le suene, que es Víctor de Aldama. Entra a ser asesor de Huawei. ¿Y por qué llega Aldama a Huawei? Pues porque quien le mete ahí es el socio chino de Zapatero en el Gate Center, que es Fan Yongdu, que ya hemos hablado en alguna ocasión de él, que por un lado estaba empezando a entablar contactos con Ábalos para, bueno, pues para introducirse en el gobierno, y por otro lado contrata como asesor a Víctor de Aldama. Oye, y Sandra, ya... recuerda la forma de introducir a Aldama, recuerda mucho a la forma de introducir a Aldama en la representación de Air Europa en Venezuela. Totalmente, totalmente. Por eso digo que es muy importante el ver cómo Zapatero va dejando su rastro en diferentes años en todos los sitios, en este caso en Huawei y con su relación con China, pero tú lo dices, hay un paralelismo claro en cómo de repente Víctor de Aldama empieza a meterse en los negocios de Venezuela que había empezado Zapatero, y aquí pasa exactamente lo mismo. Y luego la última persona en este organigrama, que efectivamente, y tú la mencionabas antes, tiene un gran interés, es Segundo Martínez. Es un policía, en su época fue el jefe de seguridad de Moncloa con Zapatero durante todos los años que estuvo, y qué casualidad que en estos momentos es el director de seguridad de esta empresa que otros países quieren vetar a toda costa y que sin embargo nosotros pues le abrimos las puertas de par en par. Por eso digo que para entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos hablando de estos contratos, los últimos por cierto por valor de más de 12 millones de euros a una compañía que en Bruselas, en Estados Unidos, tienen totalmente vetada, pues hay que poner sobre la mesa todas las labores que ha hecho un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que lo que ha conseguido es convertir nuestro país en la principal sucursal de la dictadura comunista en la Unión Europea. Es que esa es la historia, y sobre todo hay algunos de los contratos, el contrato de mantenimiento, por ejemplo, de los sistemas de archivo, de las conversaciones más delicadas y más secretas que tiene que tener la policía, que son las de filtraciones, las de investigaciones, las de pinchazos telefónicos. O sea, ese material no es un material cualquiera, es un material previo a una sentencia o previa a la decisión de un juez incluso de incorporarlo al sumario. Es material en bruto donde tú puedes acceder a infinidad de horas de grabación de determinadas personas que están bajo la lupa. Muchos de ellos, si son casos de corrupción, van a ser gente con mucha fuerza, con mucho poder, y vas a acceder a unos brutos donde vas a encontrar datos que posteriormente se filtran para que no los conozcamos, por ejemplo, la prensa, y lo puedo entender cuando no tienen relevancia penal o no tienen relevancia para el caso. Pero va y resulta que le has permitido a Huawei que países como Estados Unidos, países como Alemania, países como Francia han puesto el stop y han dicho cuidado porque puede filtrar información al gobierno chino por la hiperdependencia y lo que tú explicabas, la relación jerárquica con respecto a la dictadura comunista china. Bueno, pues ellos sí van a poder conocer esa información, que a todo el resto se le va a ocultar porque tiene una relevancia a efectos de violación de la intimidad que puede no estar justificado por la investigación penal, pero por lo visto para Huawei no. Entonces, lo que estamos haciendo es una locura, es una barbaridad. Van a acceder a brutos de investigación y de espionaje. Vamos, que les vamos a regalar el espionaje sin que tengan que poner ellos espías. Totalmente, es poner al zorro a cuidar de las gallinas, ¿no? Como diría aquel. O sea, yo creo que esto es evidente, nos lo están advirtiendo tanto desde Bruselas como desde Estados Unidos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos están diciendo, ojo, cuidado con lo que hacéis con España, hay que repensar y reformular estas relaciones, y veremos a ver esto cómo queda, porque yo es una cosa en la que siempre hago hincapié en el terreno internacional. Todos los movimientos que se hacen tienen consecuencias a mucho más largo plazo de lo que creemos. Es decir, ahora estamos hablando de si, bueno, si a la vuelta del verano puede haber una rebelión, si Pedro Sánchez puede dejar de ser presidente, si hay elecciones, si no, si aguantamos hasta 2027, pero todo parece apuntar que incluso aunque aguantemos hasta 2027, pues es evidente que va a llegar un gobierno de Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, pero ojo, porque por mucho que haya un relevo en el gobierno, todo este tipo de relaciones que ya dejan de ser de confianza, es muy difícil volver a recuperarlas y que vuelvan a su punto de partida, ¿no? Con lo cual, yo creo que precisamente por eso es de vital importancia que denunciemos todo esto y que la gente entienda el alcance que tiene un contrato, que, bueno, puede parecer un contrato cualquiera con una multinacional tecnológica. No, es un contrato vital para la seguridad nacional, para la seguridad internacional, y se lo estamos dando no a una empresa cualquiera, sino a una empresa
que pertenece a una dictadura en la que la orden que se les da a todas las empresas es que tienen que compartir toda la información que tengan con el Partido Comunista Chino. Hoy hay temas que parece que se convierten en tabú en la prensa y no se pueden contar. A mí me parece muy bien cuando no tienen una relevancia política clara y no tienen una importancia desde el punto de vista de destrozo para el país. Pero hay otros temas que, aunque afecten a la intimidad, lo siento muchísimo, pero si tienen una relevancia y tienen que ser controlados, la prensa puede entrar. Y me estoy refiriendo a las relaciones personales que mantiene el ministro Álvarez, cosa que a mí personalmente me importa un soberano comino, de hecho me aburre soberanamente, pero amén de eso va y resulta que si la persona con la que está saliendo es una alta directiva que ha tenido que ser puesta en Huawei con permiso, por no decir orden, del gobierno chino y de una dictadura comunista que nos está colando contratos absolutamente delicados, pasa a ser una materia pública. Lo siento mucho. Y fíjense que ni tan siquiera estoy diciendo ni los nombres ni queriendo identificar del todo, simplemente quiero que la gente sea consciente de la gravedad. No podemos tener a un ministro de Exterior, me parece maravilla, evidentemente que tenga lo que quiera en su vida privada, del color que quiera, del olor que quiera, o sea, hasta ahí podríamos llegar, es su vida privada, pero su vida privada no puede generar una intromisión en intereses nacionales. Y si de veras hay un riesgo de que determinada persona esté accediendo a información relevante, secreta, decisiva para España o a decisiones importantísimas, estratégicas para España, esa persona no puede ser ministro de Exteriores. Y en estos momentos esa situación se está dando. Pero sobre todo porque además es lo que yo decía antes, ¿no? Si lo analizamos todo de forma aislada, pues podemos justificar, restar importancia, lo que sea, a determinados movimientos. Y efectivamente, pues el que la pareja de un ministro trabaje donde sea no tendría por qué ser pues, ni un signo de sospecha ni nada de nada. El problema de todo esto es cuando lo pones todo en conjunto y resulta que la pareja de Álvarez trabaja para Huawei, que el que era director de seguridad de Moncloa ahora es director de seguridad de Huawei, que las hijas de Zapatero las contrata Huawei, que la persona que hace lobby en Bruselas y en España para beneficiar a Huawei resulta que es un tal José Blanco, que era ministro con Zapatero y que es del Partido Socialista. Y que en ese lobby además está el que hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones. O sea, es que claro, el problema es cuando pones todo sobre la mesa, cuando juntas todas las piezas del puzzle y dices, ¿esto qué es? Pero bueno, al final volvemos a lo mismo, es que no puede haber tantas casualidades en el Partido Socialista y entre medias, por supuesto, por Víctor de Aldama. Yo, de verdad, ¿qué quieres que te diga? A estas alturas de la película nos pueden querer engañar de muchas maneras, pero yo creo que en este caso la relación de España con China es evidente, evidentísimo, que está marcada por un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero y que, si algo nos ha quedado claro en los últimos años, es que defiende los intereses de lo peor de cada casa, tanto dentro de nuestro país como fuera. Es que hay que recordar, vamos a ver, si China quiere hacer negocios con España lo tiene muy sencillo. Hace una referencia o se refiere a los cauces internacionales, a las embajadas, al gobierno y punto. Y ya está, los cauces normales. ¿Qué demonios pinta una historia como el Gate Center, un lobby montado en el que ya se ha investigado y ya se sabe que hay un espía chino colado en una estructura en la que aparecen dos nombres, uno es José Luis Rodríguez Zapatero, el otro es Víctor de Aldama, y que ha sido bendecida por una o dos, al menos, visitas internacionales oficiales por parte de Pedro Sánchez? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 3 visitas, es que esto es fundamental. ¿Qué es la nueva trama Coldo o qué? Pues claro, es que eso es lo que cabría preguntarse, si es otra ramificación más, porque los personajes vuelven a ser los mismos. Es que ese es el gran problema, es que vuelven a ser los mismos personajes. Es que estamos hablando de un señor que se llama Zapatero, de un señor que se llama Víctor de Aldama, de José Blanco, que también aparece por el medio, de Ábalos, porque hay que recordar que este socio chino de Zapatero, Fan Yondu, con quien entabla contactos con Ábalos. Por eso digo que es otra ramificación más, ¿no? Se mire por donde se mire, es un escándalo. Y tú hablabas de las visitas de Pedro Sánchez. Solo en los dos últimos años, ha ido 3 veces a China. 3 veces a China, en visitas vergonzosas y cuidadosamente detalladas y organizadas por un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Un señor que al final yo creo que cabe concluir que es el presidente en la sombra, porque al final es la persona que mueve los hilos de este gobierno cada vez, como estamos viendo, en muchos más asuntos, ¿no? Ahora estamos hablando de China, pero podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de los separatistas, en fin, es que Zapatero cabe pensar que nunca ha dejado de estar ahí. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero yo creo que la radiografía está clarísima. Están poniendo en peligro ya directamente hasta nuestras alianzas más básicas geoestratégicas
y nos están dejando postrados totalmente ante dictaduras comunistas que buscan lo que buscan. Y una de las cosas que buscan, evidentemente, es el espionaje masivo, porque buscan someter a otros países y hacerse con sectores empresariales. Y tenemos a una capa política que les está abriendo las puertas de par en par. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Sandra, que un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la próxima.